Buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo hablaremos sobre una de las metrópolis más importantes a nivel mundial, una de las ciudades con mayor cantidad de gente, con mayor cantidad de cultura, con tantas cosas maravillosas, la Ciudad de México. Con el fin de descubrir y contestar la pregunta, ¿es una ciudad sustentable? Primero debemos conocer esta ciudad. Mis compañeros compartirán un poco de información para que la conozcamos mejor. El tipo de clima predominante en la Ciudad de México es el templado subhúmedo, tipo CW, que cubre alrededor del 87% del territorio, con lluvias principalmente en verano. Sin embargo, debido a la geografía de la ciudad, también se encuentran variaciones como el clima templado de montaña CWB, semifrío y semiárido. Ok, siguiendo con la información básica de la población de la Ciudad de México, de acuerdo a la información del último trimestre del 2025, la ciudad cuenta con 9.365.788 habitantes. De ellos, niños de 0 a 11 años eran el 14% de esta población. Después, los adolescentes de 12 a 17 años representaban el 8% de esta población. Después, los jóvenes adultos de 18 a 34 años, el 27%. Los adultos de 35 a 59 años, el 40%. Y al final, los adultos mayores de 60 años o más, el 11%. Todo esto de acuerdo al censo del 2020. Bueno, ahora hablaremos sobre los recursos hídricos y manejo de residuos sólidos en Ciudad de México y sobre la contaminación del aire en la Ciudad de México. Principalmente, Ciudad de México se abastece de lo que es el sistema de Cutzamala para garantizar el agua potable a todos los ciudadanos. Y aún así este recurso pues se enfrenta a varios retos, lo que son la contaminación principalmente, ya que cada persona produce alrededor de 1.4 kilogramos de basura por día, lo que resulta en 12.800 toneladas de basura por día aproximadamente. Y bueno, estos residuos pues acaban afectando a lo que es pues las calles, los desagües, sistemas de drenaje, y pues tiene que seguir modernizándose y pues toma más dinero. Luego pues tenemos las fuentes de contaminación del aire, y pues Ciudad de México sufre de contaminación de aire por muchos factores. Son carros, industrias, fábricas, quema de combustibles fósiles y muchos más. Y todos estos contaminantes son muy comunes, pues afectan al ozono, al nivel del suelo, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, y pues todos esos compuestos afectan a lo que es la capa de ozono. Para tener una idea, más o menos en 2023 la ciudad solo tuvo 55 días de aire de calidad, o sea, 77% del año la mayoría de los habitantes estaba consumiendo aire contaminado. Y bueno, esto se debe a muchas razones, principalmente porque el gobierno no pone atención ahí y no regula lo que son los permisos de autos, de fábricas, y pues muchas veces vemos a automóviles pues que contaminan y que no tienen este permiso, y pues no existe esta regulación. En la Ciudad de México la movilidad es uno de los temas más importantes por la cantidad de gente y vehículos que se mueven todos los días. Actualmente circulan alrededor de 6 millones de vehículos, lo cual significa prácticamente que hay un auto por cada 1.4 habitantes. Esto genera tráfico, contaminación y tiempos muy largos de traslado. Los principales medios de transporte que se usan en la Ciudad de México son el metro, metrobuses, autobuses, el tren y microbuses, y por supuesto pues los automóviles particulares. También ha crecido el uso de las bicicletas y los scooters debido a las ciclovías que se están implementando. Aunque la ciudad cuenta con varios sistemas de transporte masivo, el número tan grande de autos particulares pues provoca que la movilidad siga siendo un reto muy serio. Por eso se promueven alternativas como transporte público más eficiente, electrificación y mejores conexiones entre líneas. Comenzamos con el punto número 5, que es la educación. La Ciudad de México se posiciona como la entidad con la infraestructura educativa más robusta del país. Al analizar estudios promedio, la Ciudad de México destaca con un indicador de casi 12 años de escolaridad, específicamente
11.8 según las últimas actualizaciones. Esto es muy significativo porque supera mucho la media nacional, haciendo que el habitante promedio de la capital no solo termine la educación básica, sino que también cuenta con bachillerato concluido, y en muchos casos lo inicia estudios técnicos o superiores. Y pues bueno, en cuanto al porcentaje de población que asiste a la escuela, la ciudad mantiene una cobertura casi universal de nivel básico, y pues bueno, el reto actual, donde se concentran las cifras en la educación media y superior, albergando las instituciones más grandes como la UNAM y el Politécnico, lo que convierte en la ciudad en el centro de formación de talento especializado más importante de la República. Ahora, pasando al punto 6, analizaremos la estructura económica. Pues bueno, la Ciudad de México no es solo la capital política, sino que es el indiscutible motor financiero de la nación. Respecto a sus principales actividades económicas, pues la ciudad tiene una vocación clara hacia el sector terciario, y pues bueno, a diferencia de otros estados industriales o agrícolas, aquí la economía se sustenta con el comercio, los servicios financieros, los corporativos y el turismo. Y pues bueno, es decir, aquí la riqueza de la ciudad se genera en oficinas, bancos, centros comerciales y servicios profesionales. Esto se refleja directamente en el PIB de México, que es el Producto Interno Bruto, y pues bueno, la Ciudad de México aporta aproximadamente 17% del PIB nacional total. Es la entidad que más riqueza genera. Para que se den una idea, su economía es o puede ser comparable al tamaño de países enteros en Latinoamérica. Finalmente, al revisar la tasa de desempleo que hay en la Ciudad de México, observamos un mercado laboral muy dinámico, ya que según la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, la tasa de desocupación suele estar entre el 3% y el 4.5%, aunque la cifra es bastante competitiva. Y pues bueno, esto refleja un mercado laboral saturado y altamente competido debido a la gran densidad de población que busca oportunidades en la capital. Ahora vamos con la parte de estimación de emisiones de CO2 por electricidad y gasolina. Para estimar las emisiones de CO2 equivalente a la Ciudad de México se debe considerar principalmente dos fuentes: el uso de gasolina en vehículos y consumo de electricidad en hogares y negocios. Primero, en el transporte, con 6 millones de vehículos, como lo mencioné antes, tomando en cuenta el consumo promedio anual, la ciudad genera cerca de 11 millones de toneladas de CO2 al año solo por gasolina. Esta es la fuente más grande de emisiones debido al tráfico intenso y al número tan alto de los autos. En segundo lugar está el uso de electricidad. Si tomamos el consumo promedio por habitante y lo multiplicamos por la población de la ciudad, obtenemos alrededor de 7 millones de toneladas de CO2 al año. Esto se debe a que gran parte de la energía en México todavía proviene de los combustibles fósiles. Entonces, en resumen, tenemos que Ciudad de México emite aproximadamente alrededor de 18 a 19 millones de toneladas de CO2 equivalentes al año, solo por estos dos factores. Esto muestra que la necesidad de mejorar la eficiencia energética y migrar a energías limpias y reducir la dependencia del automóvil son vitales. Bueno, ahora vamos a hablar de el análisis de Ciudad de México y pues el semáforo urbano. Como pueden saber, la Ciudad de México es una metrópolis bastante grande, bastante amplia, con mucha diversidad, muchos civiles, infraestructura, cultura y todo eso, por lo que debemos analizar. Es muy importante hacer este análisis para ver en qué cosas puede mejorar la Ciudad de México al ayudar al planeta. Bueno, al analizar la Ciudad de México bajo los 8 factores urbanos, pues tenemos este semáforo de cumplimiento regulatorio. Primeramente vamos a analizar la movilidad de Ciudad de México. Ciudad de México tiene una red de transporte bastante amplia, cuenta con varios buses, metros, etcétera. Sin embargo, no da abasto a toda la cantidad de gente que hay, por lo que recibe un amarillo. Siguiente, el manejo de residuos y en los recursos hídricos. La Ciudad de México le calificamos un rojo, dado que generamos muchísima basura y miles de toneladas al día, y pues sufrimos muchos problemas de sobreexplotación de agua y desabasto. Calidad del aire obtiene amarillo debido a que programas de mejora, contaminación y todo ese tipo de cosas continúa persistente y no se activa una regulación, por eso es amarillo.
La seguridad ciudadana también se encuentra en rojo por altos índices de delitos en varias zonas, eso no es algo nuevo. Y el desarrollo económico y la infraestructura urbana se encuentran en verde. Eso sí lo catalogamos como verde, pues la ciudad tiene un buen motor financiero de servicios extensos y pues se da a abastecer bastante bien con estos financiamientos externas. Finalmente los espacios públicos reciben un amarillo, ya que sí existen bastantes áreas verdes, sin embargo no están bien protegidas, bien cuidadas y no son suficientes para toda la población, hay muy pocas. Como sabemos, como hemos aprendido a lo largo de este semestre, tanto la sustentabilidad como el desarrollo sustentable engloban muchas cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Y la Ciudad de México, a pesar de tener un desarrollo muy grande en áreas como la economía, sigue quedándose atrás en otros aspectos, como el de la contaminación o el del cuidado del medio ambiente. Esto debido a los retos que enfrenta, como lo son la grave sobrepoblación que existe en la Ciudad de México y su área metropolitana. A pesar de este reto y más que enfrenta, la Ciudad de México ha tomado acciones concretas para seguir un buen camino hacia la sustentabilidad. Como parte de nuestra investigación, consultamos los informes de gobierno de la Ciudad de México y estas son algunas de las acciones que nos parecieron más interesantes. En este sexenio, 2019-2024, se construyó la central fotovoltaica más grande en el mundo al interior de una ciudad, con una capacidad equivalente a 10,000 hogares en la Ciudad de México, o sea, 18 megawatts, además de eliminar 11.472 toneladas de CO2 y ahorrar 3.5 millones al año en el pago de energía eléctrica. Además, se instaló el primer biodigestor, con capacidad hasta 50 toneladas diarias de residuos sólidos orgánicos, con el que generó en una primera etapa aproximadamente 6.000 metros cúbicos de biogás, 15 toneladas de biofertilizante y 15.000 litros de agua para riego. Así que para contestar la pregunta, tal vez la Ciudad de México no sea una ciudad muy sostenible, pero está en el camino correcto para llegar a serlo si se continúan tomando acciones decisivas.